Algunos piensan que hay objeciones que dejan al cristianismo contra las cuerdas, que es la pregunta que deja en jaque mate al cristiano, cuando la verdad es que muchas de esas objeciones no solamente tienen una respuesta, sino que en realidad tienen muchas. Es decir, hay muchas formas en las que esa objeción se puede contestar. Y la objeción de la que estoy hablando en este momento es la de quién creó a Dios. Esta objeción viene en muchas formas, como por ejemplo cuando Richard Dawkins, nuestro ateo residente, él dice que rechaza el argumento del diseño del universo al afirmar que concluir que el universo tiene un diseñador, eso nos llevaría a preguntarnos quién diseñó al diseñador. Y muchos lanzan esta pregunta como si fuera la máxima pregunta que se puede hacer. ¿Quién creó a Dios? Y al ver a un cristiano desinformado que no sabe contestar esta pregunta, concluyen lo que ellos pensaban que tenían razón, y es que el cristianismo no tiene sentido. Pero por más interesante que esta objeción pueda ser, tiene muchas formas de contestarse. Veamos algunas. Por un lado, como primera forma de contestar esta objeción es que la respuesta es nadie. Nadie causó o diseñó a Dios porque simplemente Dios no es causado o diseñado. Dios es eterno, necesario e infinito. Así que preguntar esto es como preguntar, bueno, ¿quién casó al soltero? La respuesta es nadie, porque el soltero no es casado. Así que si Dios no fue causado o diseñado, no tiene sentido preguntar quién lo diseñó o quién lo causó. La segunda forma de contestar esta objeción es señalar que involucra una contradicción lógica. O sea, en otras palabras, es ilógica. Y es que debido a que Dios es un ser no creado, no ocupa, como estamos viendo, un creador. La pregunta, si traducimos la pregunta de quién creó a Dios, lo que realmente se está preguntando es ¿quién creó al ser que no es creado? Y aquí vemos como esta pregunta no tiene sentido porque es una contradicción lógica. Un ser que no es creado no ocupa un creador. Como tercera forma de contestar esta objeción, tenemos que esa pregunta es cierto, refleja un problema, pero el problema no está en el cristianismo, el problema está en quien hace la pregunta. Porque el mero hecho de que yo pueda hacer una pregunta que no tiene sentido, no significa que sea una buena pregunta. Yo puedo preguntar, bueno, ¿qué será lo que está pensando esa piedra? Pero por el mero hecho que yo pueda preguntar eso, no revela un problema en la piedra, revela un problema en mí que yo estoy pensando o suponiendo que las piedras piensan. Y lo mismo pasa en esta pregunta. Si alguien pregunta, ¿quién creó a Dios? Ya vimos que eso es una contradicción lógica. Eso no revela un problema en el cristianismo, revela un problema en la persona que hace la pregunta al asumir que Dios efectivamente es un ser creado. Como cuarta forma de contestar esta pregunta, tenemos que esa pregunta no aplica al Dios de la Biblia. Puede ser que otros dioses fueran creados o diseñados en alguna otra religión, pero sencillamente el Dios de la Biblia es el creador de todo lo que existe aparte de él. En otras palabras, si tú estás pensando en un Dios creado, eso significa que no estás pensando en el Dios de la Biblia y por lo tanto esta objeción, esta pregunta no aplica al Dios cristiano, al Dios de la Biblia. Como quinta forma de contestar esta pregunta, tenemos que realmente esta pregunta confunde términos, confunde la definición de lo que estamos hablando. Y es que muchas veces hablamos de dioses y pensamos en los dioses, por ejemplo, romanos o los griegos, esos que quizás tenían más poder y vivían más que los seres humanos, pero que al final eran finitos. Al final del día eran finitos también. Pero eso no es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de Dios. Dios es el ser más grande que existe. Es a la vez la base y la cima de todo lo que existe. Es la base de todo lo que existe porque todo existe por Él y para Él, pero también es la cima porque ningún otro ser tiene las cualidades o características perfectas e infinitas de Dios. Y debido a que un ser no creado es más perfecto, es mejor, tiene una mayor perfección que un ser que sí se ha creado, podemos saber que Dios es un ser no creado y por lo tanto, nuevamente, esta pregunta no aplica a Dios. Así que sí, podemos hablar de dioses egipcios, romanos y griegos,
Pero es que cuando estamos hablando de Dios, el Dios cristiano, estamos hablando de algo totalmente diferente. Si esos dioses, los griegos, romanos, egipcios, existieran, sí, podrías preguntar quién los creó porque son seres finitos. Pero con el Dios cristiano no, porque a diferencia de ellos no hay nada por encima del Dios de la Biblia. Muchas frases contra la fe suenan brillantes, pero en realidad no lo son. Si quieres empezar a pensar con claridad bíblica, este minicurso gratuito es para ti. Aprende a estudiar la Biblia con herramientas prácticas para que tus respuestas no sean superficiales, sino sólidas. Entra a diegofallas.com/curso y empezá hoy. Tu fe necesita más que frases inspiracionales de Instagram. Como sexta forma de contestar esa pregunta tenemos que no todo lo que existe ocupa una causa externa a sí mismo. Todo lo creado sí ocupa una causa externa a sí mismo, que lo haya creado. Pero esto es algo diferente, porque una cosa es un ser creado y otra cosa es el creador de todo lo demás. Dios es justamente el creador de todo lo demás y no fue creado. Él existe por su propia naturaleza de forma necesaria. La explicación de su existencia se encuentra en sí mismo y no ocupa una causa externa porque Dios efectivamente no es creado. Y la séptima forma de contestar esta objeción es con una pregunta. Tú puedes preguntar, bueno, ¿tú efectivamente quieres una respuesta válida a esta pregunta? Porque si a todo lo que existe, tú nada más vas a preguntar, bueno, ¿y qué fue lo que creó eso? Y si el cristiano te dice algo y tú vas a decir, bueno, ¿y quién creó eso? Y te dice, ¿qué creó eso? Y tú nuevamente vas a preguntar, bueno, ¿y qué creó eso? Aparte de parecerte como un niño pequeño, ¿verdad? Que nada más pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Resulta que nunca vas a llegar a una explicación. Nunca vas a llegar a tener una respuesta de la pregunta. Porque para evitar un infinito absurdo de nada más empezar a demandar que todo tenga una causa, en algún momento debes aceptar que existe algo que no ocupa una causa y ese es Dios. Dios es justamente lo que evita que entremos en este círculo vicioso de este razonamiento absurdo e infinito que nos llevaría solamente ponernos a pensar ¿y por qué? ¿Y por qué de toda la cosa que existe? La razón por la que no ocupamos ese infinito absurdo es porque hay algo que existe que no tiene una causa, que no tiene un diseñador. Acabo de presentar nada más y nada menos que 7 formas distintas de cómo contestar esta objeción. Pero ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? Utiliza los comentarios para dejarme saber qué otras formas o ejemplos se podrían utilizar para contestar esta objeción. Esto que parecía una objeción muy fuerte es en realidad una simple contradicción lógica disfrazada de una pregunta. Es sencillamente alguien pidiendo una respuesta a una pregunta que no tiene sentido. Espera. Todavía no te vayas. No, todavía no. Suscríbete para que no te pierdas más contenido. Dale click en las notificaciones. Y ahora sí, ve en paz.